Pues muy buenos días, bienvenidos. Hoy estamos bien repartidos, espallados, como dirían algunos, pero estamos bien y me alegro de la presencia de cada uno. Hay personas que están aquí por primera vez y nos alegramos de ello. Tenemos a José Antonio y Elena de Eibar, bienvenidos. No sé si ya llegó Olga y no me acuerdo el nombre del marido. Los papás de Débora. Manuel, gracias. También queremos dar una bienvenida a la familia de Nidia. Hoy tenemos la presentación de Keira y estamos muy contentos por ello. Bienvenidos también entre nosotros en esta mañana. Y no sé si hay alguien más de fuera que nos visite, que esté por primera vez. Bueno, si es por timidez y está detrás de un árbol, pues no lo vemos, pero si no, bienvenidos. Hay una canción para comenzar y es la número 49 de Los Cancioneros. Comenzamos con un tiempo de gratitud al Señor. Te doy gracias, cantaré salmos a ti, porque tu gran amor es mayor que los cielos y por siempre tú eres fiel. Pues nos ponemos de pie para cantar esta canción. Salmo
Pues amén. Vamos a tener un momento de oración y después damos paso a Rubén Acuña, que va a tener el tiempo de exposición de la palabra de Dios. Señor, gracias te damos por este nuevo día que tú nos permites vivir. Y gracias por poder estar juntos en este lugar con el ánimo, Señor, de reconocerte como nuestro Dios, reconocerte como aquel que nos ha amado, nos ama y nos amará, y reconocer en la persona de Cristo Jesús a nuestro Salvador, a nuestro Señor. Y queremos, Señor, exaltarte, porque tú, un Dios grande, un Dios maravilloso, has querido acercarte a nosotros en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestra pequeñez, en medio también, Señor, de nuestra manera de ser tan lejos de ser como a ti te agrada. Pero gracias que en Cristo Jesús has traído el perdón de los pecados, una nueva vida, una nueva esperanza. Señor, pedimos tu bendición por Rubén y tu bendición por tu palabra en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vale. Está bien. Espero que la barba no dé problemas con el micro este. Bueno. Voy a empezar orando, si os parece. Señor, gracias por este día. Antes de nada, gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por este sitio. Gracias por esta gente. Y queremos poner en tus manos ahora, pues, el resto del día. Ya sabemos que está en tus manos, así que eso está bien, porque confiamos en ti. Y te pedimos que uses este tiempo para alinear nuestra perspectiva con la tuya, para ayudarnos a quizá conocerte más, quizá cambiar en nosotros lo que haya que cambiar, quizá mirar también a los demás más como tú los ves. Usa todo esto para tu gloria y para tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Pues seguimos con Lucas. Estamos en Lucas 9, así que voy a leer directamente. Lucas 9, versículo 46. Voy a tener que recordarme a mí mismo que tengo que estar alineado con la cámara. Leo, Lucas 9, 46. Leo la versión de las Américas. Se suscitó una discusión entre ellos, son los discípulos de Jesús, sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado. Y les dijo, el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el grande. Y respondiendo Juan dijo, Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo porque no anda con nosotros. Pero Jesús le dijo, no se lo impidáis, porque el que no está contra vosotros, está con vosotros. Y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él, con determinación, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero no le recibieron, porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yo soy mejor que tú. ¿Cuántos conflictos en el mundo y en la iglesia se reducen a eso? A una lucha de poder y de ver quién es mejor. ¿Cuántas veces podemos argumentar, ¿no?, sobre cómo se deberían hacer las cosas o incluso sobre cómo Dios quiere que hagamos las cosas, espiritualizando más aún, ¿no?, cuando en realidad solo intentamos demostrar que yo soy mejor que tú? El texto de hoy empieza con un conflicto de estos y no sabemos por qué era el conflicto.
No sabemos si algunos se creían mejores, quizá porque justo antes habían visto a Jesús transformado, lo habían visto en gloria y solo algunos de ellos lo habían visto así. No sabemos si se creían mejores porque poco antes habían ido por las aldeas y habían expulsado demonios y habían sanado milagrosamente a personas y habían estado hablando del reino de Dios. No sabemos si eran mejores porque quizá estaban más cerca de Jesús que otras personas, que las multitudes a las que hacía poco habían alimentado. No sabemos por qué surge esta conversación. Me encanta, los autores bíblicos, en ninguna de las anécdotas en las que pasa esto, ninguno de los evangelistas explica por qué este conflicto. Lo que importa es que al final se trataba de quién es mejor, quién es el mayor, quién es el más grande. Es el típico problema del mundo, ¿no? Yo soy mejor que tú. Pero claro, aquí tenemos a Jesús. Y entonces, claro, en esos típicos conflictos Jesús suele marcar bastante la diferencia. Y quiero que pensemos en lo que Jesús hace aquí y en por qué Jesús hace esto. Porque hay otras anécdotas, hay otros momentos en los que pasa lo mismo o cosas parecidas. Y, por ejemplo, más adelante, en el capítulo 18 de Lucas, tendremos la típica enseñanza de Jesús de dejad que los niños vengan a mí, porque de los que son como estos es del reino de los cielos, ¿no? Y no os lo impidáis. Y más adelante aún, en Lucas 22, los discípulos volverán a discutir entre ellos sobre quién es el mayor y Jesús les dará esta lección de que los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados benefactores. Pero no es así entre vosotros, sino que el mayor de vosotros que se haga como el menor de vosotros. Esas son lecciones que Jesús enseñará y que tienen mucho que ver con lo que ocurre en esta escena. Pero en esta escena ocurre algo un poco parecido. Porque no hay mandatos, no hay un mandato de el que sea el mayor o el que quiera ser mayor que se haga como el menor. No hay mandatos como dejad a los niños venir a mí. Lo que hace Jesús es poner una ilustración, es hacer algo más básico. Quizás para intentar que vean a otras personas de la forma en la que Jesús lo veía. Fijaos en lo que hace Jesús. Dice que entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado. Y les dijo, el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Perdón, esto es la barba, ¿verdad? A ver si así. El que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el grande. Jesús pone al niño en medio simplemente para que miren al niño como Jesús lo está viendo, para que vean a este niño con la mirada de Jesús. Hoy creo que vamos a presentar a alguien después, así que bueno, no voy a hacer que salga Kira antes de tiempo, ni voy a sacar a Judá que anda por ahí, ¿vale? Pero cuando veáis a Kira quizás podéis acordaros de esto. Jesús saca a un niño, lo pone en medio para que lo vean. Quiere que vean. Porque habrá tiempo para hacer reflexiones sobre la humildad. Pero la humildad de Jesús quizá puede que no vaya tanto en pensar en mí mismo y en lo poca cosa que soy yo, o en pensar en la humildad misma, en qué consiste. Jesús aquí, la forma de enseñar que tiene sobre la humildad es hacerles mirar a otra persona. Puede que la humildad tenga mucho de eso, ¿no? Muchos textos sobre la humildad hablan de eso, ¿no? Que cada uno estime a los demás como superiores a sí mismo, ¿no? Se trata de cómo miro a los demás, no de pensar menos de mí, sino pensar menos en mí y pensar más en el otro. Mirad a este niño, dice Jesús. Podríamos hablar muchísimas cosas de cómo son los niños. ¿Por qué Jesús escoge a un niño? ¿Cómo son los niños? Pues son confiados, más que los adultos en general. Hay muchas cualidades que podríamos decir de los niños. ¿Sabéis una cualidad que tienen todos los niños pequeños del mundo? Algo que tienen en común todos los niños pequeños del mundo, todos. Algo que tienen en común todos los niños pequeños del mundo es que son niños pequeños. ¿A que no lo esperabais, eh? No son grandes. ¿Quién de ellos es el mayor? ¿Será este el más grande? No, evidentemente no es grande, es pequeño. Es un niño. Los niños en aquel tiempo, un poco como ahora, ¿no? No tenían un gran peso a la hora de tomar decisiones. De hecho, su voz no se tenía en cuenta en absoluto. A nadie se le ocurriría poner a un niño al frente de un grupo. ¿Quién es el mayor? Propongo a este para ser el que nos dirija a todos. A nadie se le ocurriría hacer nada así.
A nadie se le ocurriría encomendar a un niño la misión de ir por ahí anunciando el reino de Dios como habían hecho los discípulos muy poco antes, al comienzo del capítulo 9. A nadie se le ocurriría poner a un niño como ejemplo de lo que es ser grande. Pero Jesús no iba, ya sabéis, no iba mucho en la línea de otras personas. Jesús aquí hace ver que incluso un niño puede ir en su nombre. Un poco como cuando Juan el Bautista decía que hasta de las piedras puede sacar Dios hijos a Abraham, ¿no? Aquí Jesús muestra que hasta los niños pueden ir en su nombre. En Mateo 10, capítulo paralelo, habla de que cualquiera que le dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Aquí Jesús está haciendo algo parecido con este niño. Poco después les va a decir a los discípulos, capítulo 10, versículo 42, cuando envía a los 70, les va a decir algo muy parecido a esto. Les va a decir, cualquiera, el que a vosotros escucha, a mí me escucha. El que a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Antes de decir eso, Jesús aquí dice, el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. ¿Os dais cuenta? Está poniendo a este niño como si fuese, no lo sé, como si pudiese ir por ahí en su nombre, como si fuese un discípulo de esos a los que Jesús confía esa misión de ir a anunciar el reino. Y claro, esto quizás, si son capaces de ver así a este niño, quizás su discusión de hace un momento pierda bastante sentido. Porque claro, ¿os creéis que tenéis, Pedro, te crees que tienes más autoridad que los demás por, no sé, por haberme visto transfigurado, por haber dicho esa tontería de que nos quedásemos ahí para siempre? ¿Os creéis mejores porque por estar conmigo, por haber hecho milagros, por haberme visto transformado? Si hay algo, esto no lo dice Jesús aquí, ¿no? Pero si había algo por lo que los discípulos habían podido hacer todas esas cosas, no era porque fuesen mejores, ¿no? Ya sabemos los desastrosos que eran en otras cosas, no vamos a ponernos aquí a sacar trapos sucios de los discípulos, pero claramente no era porque eran los mejores. Si expulsaban demonios y los demonios se iban, es porque lo hacían en el nombre de Jesús, ¿verdad? Si curaban a las personas enfermas en el nombre de Jesús y las personas se curaban, ¿por qué era? Porque eran mejores, habían alcanzado el nivel en el que ya uno puede hacer mil, porque lo hacían en el nombre de Jesús y porque Jesús lo hacía a través de ellos, ¿verdad? La autoridad no era de esos grandes hombres de Dios. La autoridad era de Jesús mismo. Y si la autoridad es de Jesús mismo, incluso un niño, si va en mi nombre, quien lo reciba a él, me recibe a mí. Y quien lo rechaza a él, me rechaza a mí. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Se puede decir del niño lo mismo que dirá en el capítulo 10 de los 70, si el niño va en su nombre. ¿Y si escogiese un niño para ir al frente de todos vosotros? ¿Lo recibiríais o lo miraríais por encima del hombro? Fijaos, si hay un mandato aquí, sería el de recibir. El de recibir, el de acoger, el de aceptar, dar la bienvenida. ¿Recibiríais a un niño que llega en mi nombre? ¿Vais a ser una comunidad en la que se reciba a cualquiera que venga en mi nombre? ¿O vais a ser una comunidad en la que todos quieren ser los mejores y que miran por encima del hombro como inferiores a los que son más pequeños, a los que son débiles, a los que están más necesitados? En el reino de Dios la cosa no funciona así. Porque, cito, el que es más pequeño entre vosotros, ese es grande. Más tarde los discípulos aprenderían mucho sobre esto, ¿no? Pero la idea principal ya está aquí. El menor es el mayor. Dios exalta a los humildes y humilla a los soberbios, ¿no? Esto forma parte de la campaña de dignificación de Jesús. Si os fijáis, desde el principio del Evangelio Jesús ya ha estado no diciendo directamente esto, pero sí actuando de esta manera. Jesús hasta ahora ya ha estado valorando a las personas a las que nadie valoraba. Ya había estado recibiendo a quienes nadie recibía, tocando a los leprosos a los que nadie tocaba, hablando con las mujeres con las que nadie hablaba, diciendo tus pecados te son perdonados a personas a las que nadie se le ocurriría decirle que este hombre está libre de pecado. Jesús ya había estado dando a entender que los pequeños, los más limitados, los más inadecuados,
Esos son personas a las que Jesús mira, a las que Jesús valora y en las que Jesús muestra su poder. Jesús ya ha estado haciendo esto y ahora empieza a dar una lección al respecto. ¿Cuánto nos cuesta seguir el ritmo del Maestro, verdad? ¿Cuánto nos cuesta valorar a las otras personas? ¿Cuánto nos cuesta no pensar yo soy mejor que esta persona, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta no creernos mejores y darnos cuenta de que en Jesús es de quien podríamos gloriarnos, ¿no? En la historia de la propia Iglesia, en la propia Biblia ya vemos momentos de dificultades claras con esto. Momentos en los que se hacen distinciones, ¿os acordáis? Santiago, llamando la atención ahí en Santiago capítulo 2, ¿no? Porque claro, llega a vuestra congregación alguien con un anillo de oro y vestido de ropas lujosas y entra un pobre con ropa sucia y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa y le decís, tú siéntate aquí en buen lugar. Y al pobre le decís, bueno, tú allí al fondo o siéntate aquí junto a mi estrado, ¿no? Hay momentos en los que se les tiene que enseñar esta lección a la Iglesia porque cuesta mucho seguir el ejemplo de Jesús en esto, ¿verdad? Cuesta ver a las personas como Jesús las ve. A la vez los seguidores de Jesús algo aprendieron. Claro que algo aprendieron. La primera iglesia fue conocida por atender a los huérfanos y a las viudas, de los que nadie cuidaba, por acoger a los esclavos como parte de la comunidad, por tener a mujeres estudiando la palabra. Es muy simpático ver a gente no cristiana en el siglo II burlándose de los cristianos porque las mujeres filosofan entre ellos como si fuesen hombres, ¿no? Algo habían aprendido del Maestro, de dignificar a las personas a las que nadie valoraba. Imaginad una comunidad en la que a los más pequeños y a los más insignificantes son a los que se les pone en alto. Eso es lo que hace Dios. El reino de Dios no va de dignificar, de beneficiar a los grandes o de querer ser grande. Va de recibir y valorar a los pequeños e insignificantes. El que es más pequeño entre todos vosotros, ese es grande. Así lo veía Jesús, lo dice aquí. Así que la primera lección que yo saco de este texto es que en la comunidad de seguidores de Jesús no cabe el yo soy mejor que tú. Ahora, claro, ¿qué pasa con los que no parece que estén en esa comunidad? Porque aquí Juan da una respuesta que tiene cierta lógica, ¿no? Ahí en el versículo 49, ¿no? Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre, tratamos de impedírselo porque no va con nosotros. Claro, tiene sentido, ¿no? Porque claro, muy bonito lo de recibir niños en tu nombre. El pobre chaval no tiene culpa de yo qué sé, lo que. Pero claro, es que en tu nombre, Jesús, puede venir cualquiera. Yo conozco a un tío que anda por ahí echando demonios fuera y dice que lo hace en tu nombre. Pero no es de los nuestros. No te sigue con nosotros. Y claro, ¿qué haces con eso? Pues yo le dije que no lo hiciese. O sigue a Jesús de la forma en la que yo lo sigo, o viene aquí a nuestro lado y va aquí de aldea en aldea junto con Jesús, o ¿de qué va este tío para ir por ahí hablando en nombre de Jesús y expulsando demonios? Qué bien se nos da juzgar a quienes no son de los nuestros, ¿no? Qué bien se nos da juzgar en general. Yo lo reconozco, lo de juzgar a otros es algo, no sé, creo que tiene algo que atrae. Espero que no os pase a los demás, ¿eh? A mí me pasa. Claro, es que cuando conocemos tanto a Jesús y hemos pasado tantas cosas con Él, y a veces nos esforzamos tanto por hacer lo que Dios quiere, que a veces es fácil mirar por encima del otro a los que a nosotros nos parece que no lo hacen, ¿no? Y a veces por las redes sociales se ve muchísimo, ¿no? Esto de la caza del falso cristiano, la caza del hereje o la caza del hipócrita, ¿no? Esta persona, no sé, buscar algún tipo de crítica contra las personas que dicen que siguen a Jesús, pero yo no sé, yo aquí, esta persona seguro que tiene algo que falla. Y fijaos en la actitud de Jesús, ¿no? Jesús les dijo, versículo 50, no se lo impidáis, porque el que no está con vosotros, el que no está contra vosotros, está con vosotros. Vosotros, nosotros, según la versión que leas, al final viene siendo lo mismo, ¿no? Se trata de, Jesús hablando con los discípulos. Qué difícil es seguirle el ritmo al Maestro, ¿verdad? Qué difícil es no juzgar a otras personas que vemos que dicen que siguen a Jesús, pero es que son tan diferentes a nosotros. No hacen lo que nosotros hacemos. Imagina si aprendiésemos esto de Jesús, si aprendiésemos a ver a las personas como Jesús las ve,
y aprendiésemos a ver que Dios puede actuar a través de una persona a la que yo pueda considerar, no sé, que no tiene nada que ver conmigo. No me entendáis mal, ¿vale? No estoy diciendo que todo vale, no estoy diciendo que digamos paz, paz, donde no hay paz. Jesús, en Lucas 6, hace unos capítulos, justo después de hablar sobre no juzgar, dice que al árbol se le conoce por el fruto, ¿no? Que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En la versión de Mateo 7 dice, cuidaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros con vestidos de ovejas y por dentro son lobos rapaces. No estoy negando esto. Tampoco estoy diciendo que todos los caminos valen, porque creo que está claro, en el mensaje de Jesús está claro que hay un camino y el camino es Jesús, ¿verdad? El otro día, la última vez que hablé así con vosotros, de hecho, comentábamos 1 Tesalonicenses 5:21, esto de examinarlo todo, esto de tener discernimiento y que no nos den gato por liebre, digamos, ¿no? Y de evaluar todo a la luz de la palabra y todo eso. No estoy negando eso, no estoy negando que deba haber disciplina en la iglesia, porque Jesús también habló de eso, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele, estando él y tú a solas, y mira, puedes ganar a tu hermano, y eso está en todo el Nuevo Testamento, ¿no? Gálatas 6, si alguno fuese reprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Claro que sí, eso es una realidad. Pero este texto me hace pensar en que no tengo derecho a juzgar a otras personas que creen en Jesús, que siguen a Jesús, pero que lo hacen de forma diferente a mí. Porque sí, solo hay un camino, y es Jesús. Pero si os fijáis, a lo largo de lo que llevamos visto del Evangelio, Jesús llama a personas de formas muy diferentes. A algunos les invitó a ir a su lado de un pueblo a otro. Ahí aparece desde el capítulo 4 de Lucas en adelante, ¿no? A otros, Lucas 8, ¿os acordáis del hombre al que habían liberado de una legión de demonios? Les dice, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. ¿Quién hace bien? ¿El que hace caso a Jesús cuando le dice, sígueme a donde yo vaya? ¿O el que hace caso a Jesús cuando Jesús le dice, ve a tu casa y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho por ti? ¿Es uno mejor que otro? ¿Tiene uno derecho a decirle al otro, estás haciéndolo mal, no cuente las cosas que Dios ha hecho por ti, si no vienes aquí a seguir a Jesús? Jesús le dijo a uno que vendiese todo lo que tiene para dárselo a los pobres. Y a otro le dijo, hoy voy a quedarme en su casa. Y solo devolvió lo que había robado. A alguna Jesús le dijo, yo soy el Mesías, el que habla contigo. Y a otros los tuvo en vilo hasta muy tarde. A unos Jesús fue a buscarlos y a otros dejó que se acercasen. A estos los tenía a su lado. Y aquel hombre lo tenía expulsando demonios, ahí donde estaba, en su nombre. No iba caminando con Jesús, pero eso que hacía, lo hacía en el nombre de Jesús y lo hacía por él. Esto me habla de tener cuidado con juzgar a los que no son de los míos. Y es otra lección que a la iglesia también le costó. En la primera iglesia había personas que creían, por ejemplo, que comer carne sacrificada a los ídolos estaba mal y era algo terrible. Y había otros que pensaban que no tenía nada de malo. Había unos que pensaban que había un día especial para Dios que había que guardar y otros pensaban que todos los días eran iguales. No son inventos míos, lo dice Pablo en Romanos capítulo 14. Y me encanta cómo, hablando de esas diferencias, Pablo las trata. Dice, aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Romanos 14:4 dice, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Para su propio amo está en pie o cae. Versículo 7, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ninguno muere para sí mismo. Como dice la canción, ¿no? Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Cada uno, versículo 12, dará cuenta a Dios de sí mismo. Por tanto, versículo 13, ya no nos juzguemos los unos a otros, sino más bien decidid esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Y podríamos seguir. Versículo 15, aceptados unos a los otros como Cristo también os aceptó a vosotros, ¿no? Romanos 15:7. Os recomiendo que lo leáis, es de mis capítulos favoritos de la Biblia. ¿Quién soy yo para juzgar o poner impedimento al siervo de otra persona? Al siervo que no es mi siervo, es siervo de Dios. Esto es un caso en el que los seguidores más cercanos a Jesús, los que más deberían aprender el ejemplo de Jesús, estaban poniendo impedimentos a la obra de Dios en el mundo. Impresionante, ¿verdad? Que aún los más cercanos a Jesús puedan estar poniendo trabas a otros seguidores de Jesús, que están haciendo lo que que Dios les llamó a hacer en el lugar en el que están.
No se lo impidáis, dice Jesús. No tengo ningún derecho a cerrar el paso a otra persona que conoce a Jesús y le está sirviendo, o de juzgarle o intentar desacreditarle porque no es de los míos. No soy mejor que tú porque yo siga a Jesús de la forma en la que yo lo hago. Aceptad al que es débil en la fe. Y esa es la segunda lección que yo veo en este capítulo. Esto no va de ser mejores unos que otros. Los pequeños, los más insignificantes, son los grandes en el reino. ¿Y quién soy yo para juzgar al siervo de otro y para poner impedimentos a la obra de Dios a través de otras personas, aun cuando no son de los míos? El capítulo sigue y parece que hay aquí un cambio de tema. El versículo 51. Dice que sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él, con determinación, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Perdonad que me pare un poco en este versículo, porque aquí empieza el segundo gran movimiento del Evangelio de Lucas. Si le dais una lectura a Lucas, veis que hasta aquí Jesús ha estado haciendo algo y ahora empieza algo nuevo, en este versículo 51. Hay quien dice, aquí David Gooding, sobre Lucas, podéis preguntar a Juan, es un libro, el mejor comentario que yo conozco de Lucas, lo tiene Publicaciones Andamio, fin del espacio publicitario, considera que en este versículo es donde el Evangelio se dobla, donde cambia de dirección. Para él, hasta ahora Jesús ha estado desarrollando su venida del cielo a la tierra, extendiendo su obra por el mundo, trayendo el reino a la tierra y mostrando quién es Él. Y aquí empieza el camino de regreso. Fijaos, desde que ha empezado el Evangelio, Jesús ha estado haciendo esto. Bueno, ya desde antes de que Jesús nace, ¿no? Llega el ángel y ya empieza a anunciar que viene algo a la tierra. Los ángeles anuncian que hay buenas noticias para los hombres. Aquel ángel dice que este será grande. ¿Quién es el mayor? Este es el grande, ¿no? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y viene para reinar sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y Zacarías anuncia que es la salvación que viene al mundo. Y la profetisa Ana, para ella, es lo que habían esperado, los que esperaban la redención de Jerusalén. Y para Juan el Bautista es el que viene con el Espíritu Santo y con fuego. Y para el Padre, este es mi Hijo amado. Y todos anuncian qué es lo que viene. Y entonces llega Jesús. Y empieza su labor pública. Y empieza venciendo al diablo en la tentación. Y anunciando en Nazaret la gran obra que va a hacer. Lucas capítulo 4. Y empieza a visitar otros lugares. Y todos se quedaban asombrados y discutían entre sí diciendo, ¿qué mensaje es este? Con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se divulgaba por todos los lugares de la región circunvecina. Marcos 4. 36 y 37. Jesús empieza a expulsar demonios, Jesús empieza a tener seguidores y llama a los primeros discípulos en el capítulo 5. Empieza a decir a las personas cosas como tus pecados te son perdonados. Y empezamos a ver el mensaje de Jesús. El mensaje de que hay perdón para los pecadores, de que los dognadies, los pobres, los que tienen hambre, etc., son bienaventurados. Empieza a hablar del amor, del no juzgar, de muchas otras cosas y sobre todo del reino de Dios. Y empieza a haber oposición, sí. Pero al final de cada episodio, por ejemplo en Lucas 5:26, nace oposición, pero al final del episodio el asombro se apodera de todos y todos glorificaban a Dios y se llenan de temor diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Jesús va sorprendiendo a la gente, Jesús va desvelando quién es Él, Jesús va extendiendo el reino por la tierra. Y el otro día, con Timoteo hace 2 semanas, se llegó al punto culmen de esta venida, de esta muestra de gloria en el mundo, en la transfiguración, ese momento en el que Jesús claramente ya ven que no es un simple profeta, no es un simple siervo del Señor, no es un simple nada, es, dice Dios, mi Hijo amado, versículo 35, en quien tengo complacencia, mi escogido. Ese es el momento cumbre. Y ahora aquí, en este versículo 51, empieza el otro movimiento. Ya en el momento cumbre, en el versículo 31, 9:31, si lo leéis, veis que Moisés y Elías, apareciendo en gloria, hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Fijaos, en el momento de mayor gloria se anuncia algo. No nos quedamos aquí, ¿no? Eso de hacer 3 tiendas y todo eso no es la idea. Jesús debe partir. Debe partir y esa partida se dará en Jerusalén.
Y aquí por fin llegamos al versículo 51, donde Jesús se pone rumbo a Jerusalén. Y no es imaginación ni mía ni de David Gooding esto, porque a partir de este momento Lucas, más que Mateo, más que Marcos, Lucas insiste una y otra vez que todo lo que hace Jesús lo hace de camino a Jerusalén. Justo ahora lo veremos, los samaritanos lo van a rechazar porque tiene pinta de que va a Jerusalén. Capítulo 13, versículo 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén. Unos versículos más adelante dice Jesús: debo seguir mi camino hoy, mañana, pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. 17:11. Mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. 18:31. Mirad, subimos a Jerusalén y se van a cumplir las cosas, etcétera, etcétera. 19:11, 19:18, 19:41. Una y otra vez Lucas insiste. Y estaba haciendo esto mientras iba a Jerusalén. En este versículo 51 empieza este movimiento. Y ojo, que el camino no es Jerusalén. ¿Os acordáis? Elías y Moisés decían que la partida se hará en Jerusalén. El destino es otro. El destino es la ascensión y el ser recibido en los cielos. De hecho, ya lo leeremos, ¿no? Capítulo 24. Después de estar en Jerusalén, Jesús los conduce fuera de la ciudad hasta Betania, alzando sus manos los bendice y mientras los bendecía se separa de ellos y fue recibido arriba en el cielo. El camino no termina en Jerusalén, pero el camino al cielo pasa por Jerusalén. Y pasar por Jerusalén es pasar por el sufrimiento, es pasar por el rechazo y es pasar por la muerte. Y en este momento, Jesús, después de haber anunciado ya lo que iba a pasar, empieza el viaje a por lo que iba a pasar, para cumplir su misión de dar su vida en rescate por muchos. El reino de Dios no va solo de recibir y aceptar a este niño que viene en su nombre. No va solo de recibir y aceptar a ese que hace la obra de Dios también en su nombre, aunque no sea de los míos. El reino de Dios tiene también que ver con ir y hacer la misión que Dios tiene para nosotros. En el caso de Jesús, claramente, en fin, Él es quien inaugura eso, ¿no? Y continúa el texto. Empieza la ida a Jerusalén. Y en el comienzo de la ida vemos un episodio complicado, porque hablamos de aceptar a otras personas, pero de repente aquí a Jesús no lo aceptan, ¿no? Jesús envía mensajeros delante de él y ellos entran en una aldea de los samaritanos para hacer preparativos, pero no lo recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. En el griego literalmente dice que tenía cara como de ir a Jerusalén, tenía apariencia de que iba a Jerusalén. Ya sabéis lo que había entre samaritanos y judíos, ¿verdad? Había oposición desde hacía muchos años. Para unos eran unos paganizados que habían contaminado lo que había enseñado Moisés y los profetas, uniéndose a las naciones paganas, y para otros, los unos se habían apartado de lo instituido ya por los patriarcas para seguir otras tradiciones y aceptar otras escrituras que no formaban parte de las primeras escrituras judías, etc. Y eso era la excusa también para conflictos políticos y prejuicios raciales, lo que suele pasar, ¿no? Lo espiritual siempre se usa como excusa para pensar yo soy mejor que tú, ¿no? Eso era lo que pasaba entre judíos y samaritanos y claro, una persona con pinta de judío, con pinta de que se acerca la Pascua, este tío va aquí a Jerusalén para hacer sus movidas judías, no lo queremos aquí. Mal sabían ellos quién se estaba acercando y para qué Jesús iba a Jerusalén, ¿no? Qué ironía. En fin. Pero claro, los que llegan primero no son Jesús, son los discípulos. Entonces, claro, cuando no le recibieron, al ver esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Qué difícil es seguir el ejemplo del maestro, ¿verdad? Pero él, volviéndose, los reprendió. Si me permitís aquí un paréntesis, puede que en algunas de vuestras Biblias no aparezca lo que Jesús les dijo, esto de vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No os preocupéis, no es que nadie haya querido arrancar de vuestras Biblias ese texto, simplemente es que algunos manuscritos, los más antiguos que tenemos, no conservan este pasaje y entonces no se pone aquí, pero el mensaje de que el Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido sigue estando
en tu Biblia, en Lucas 19:10, y la idea de que el Hijo de Dios no fue enviado al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, sigue en tu Biblia también en Juan 3:17, ¿vale? Así que no te preocupes, no hay ninguna conspiración, es una cuestión de crítica textual en la que no me voy a meter de qué es mejor, ¿vale? El caso es que Jesús muestra una actitud totalmente diferente de la de los discípulos. ¿A quién reprende Jesús? ¿Reprende aquí a los samaritanos que lo acaban de rechazar? No, Jesús lo que hace es reprender a esos discípulos. Reprender a esos discípulos que se creen que su misión aquí es ir haciendo que caiga fuego del cielo para que consuma a todos los que no acepten su mensaje o a los que no acepten a su Señor, a Jesús. Y qué diferente es la actitud de Jesús. Jesús reprende a los discípulos y no a ellos. Porque Jesús tiene claro que la razón por la que está en el mundo, en ese momento, no es para, citando Juan 3:17, ¿no?, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y eso es lo que Jesús tiene pensado hacer. Y por eso prosigue su camino a Jerusalén y simplemente se va a otra aldea. Algo de esto aprendieron los discípulos de Jesús, ¿verdad? Luego más tarde, cuando envía a los 70, les dice que hagan esto. Si en una ciudad no os reciben, sacudís el polvo de vuestros pies y os vais a otro lugar. Y es lo que vemos también en los primeros seguidores de Jesús que van por ahí. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Cada 2 por 3 llegaba a una ciudad, lo rechazaban, se iba a otra. Llegaba allí, lo apedreaban, se iba a otra. Llegaban allí, lo perseguían, escapaba por una ventana del muro y se iba a otra. Y continuaba porque tenía claro que su misión era poder llevar la salvación, poder llevar las buenas noticias de Jesús por todas partes. La primera iglesia algo aprendió de esto, ¿no? Pero sí que muchas veces creo que lo olvidamos. Y es muy fácil pensar que mi misión es juzgar a otros y simplemente señalar a otros. Y a veces incluso guardarme las buenas noticias y hacer que mi mensaje solamente sea una crítica a lo mal que lo hacen los otros. Qué diferentes somos de Jesús, ¿verdad? Otra vez, entendedme bien, no estoy diciendo que no se pueda hablar de lo que se está haciendo mal, no estoy diciendo que no se deba decir qué es lo que Dios quiere, no estoy diciendo que todo lo que queráis meter allí, pero sí creo que es totalmente contrario al mensaje de Jesús guardarnos el mensaje de buenas noticias para solamente soltar un juicio, soltar una crítica, orar por que caiga fuego del cielo. Eso sí es contrario a lo que vemos a Jesús aquí, ¿verdad? Si me estoy inventando algo, lo siento, no estoy intentando inventar nada. Creo que es lo que Jesús hace. Jesús reprende a sus discípulos porque su misión del Hijo del Hombre no es destruir las almas de los hombres, sino salvarlas. Y se va a otra aldea y sigue hacia Jerusalén para morir por esas personas que lo rechazaban. Poco más tarde, en Hechos capítulo 8, el Evangelio iba a llegar a Samaria. Y quién sabe, no lo sé, esto sí que no lo dice el texto, quién sabe si algunas de esas personas que rechazaron a Jesús más adelante acabarían escuchando ese mensaje y acabarían sabiendo quién era aquel que quería pasar hacia Jerusalén y para qué iba a Jerusalén. No lo sé. Sí sé que Jesús no hizo que cayese fuego del cielo. Eso no es lo que Jesús hacía y no es lo que debemos hacer nosotros. ¿Sabéis? Empezaban al principio los discípulos hablando de quién era el mayor. No sé cómo lo veis vosotros. Yo hasta aquí, para mí, claramente Jesús es el mayor. Aunque no supiese quién es este Jesús, aunque solamente estuviese leyendo este texto y no supiese nada más sobre Jesús, simplemente al ver cómo Jesús es aquí, yo tendría clarísimo que quién es aquí el mayor. Y es que Jesús es totalmente diferente y tiene todo lo bueno que a todos los demás les falta y nos falta. Vemos aquí a Jesús hablando de recibir y aceptar a los insignificantes. Vemos a Jesús valorando a los que son menos, como si fuesen los más grandes. Jesús enseñándome que no tengo derecho a ponerme por encima del otro o a pensar que soy mejor. Lo vemos hablando de recibir a otras personas, enseñándome que no tengo derecho de juzgar a otro porque siga a Jesús pero haga las cosas diferentes de como lo hago yo. Vemos a Jesús mostrando amor incluso por los que no lo reciben a Él. Incluso por los que no van expulsando demonios en su nombre, sino que lo expulsan de su aldea. Enseñándome que no tengo derecho a juzgar a otros
ni siquiera cuando rechazan a Jesús, porque mi misión no es la de juzgar, es otra. Jesús, en esto y en otros muchos casos, es el mayor ejemplo, ¿no? Y si no solo vemos lo que pasa aquí, sino que vemos todo lo que Jesús hace, encontraremos a Jesús haciéndose el más pequeño, humillándose y convirtiéndose en el que sirve, siendo el Señor y el Maestro, arrodillándose para lavar los pies de sus discípulos, perdonando a los que le hacen mal, amando incluso a sus enemigos, valorando en muchos casos a personas a las que nadie valoraba y continuando, ya lo veremos cuando continuemos con Lucas, continuando hasta el final con su misión de salvar a esos que le rechazaban, de salvarnos a nosotros, que nos habíamos apartado de él. Vemos a Jesús en toda su vida entregándose por los demás. Ese que no quiso usar su poder para que las piedras se convirtiesen en pan y comer él, sí lo usó para poder alimentar a otras personas, ¿no? Ese que nunca buscó su propio bien, sí buscó en todo momento el bien de los demás y dio su vida por mi propio bien y por el bien de cada uno de nosotros para poder salvarnos. Fíjate cómo es este Jesús, ¿eh? Y cómo cuesta seguir el ejemplo del Maestro. A mí personalmente me frustra a veces ver el ejemplo de Jesús y pensar en lo lejos que estoy de cumplirlo. Pero ¿sabes algo bueno? Algo que a mí me consuela de este texto y de otros muchos, que yo no soy el único al que le cuesta. Porque este ejemplo Jesús lo da rodeado de personas a las que realmente les cuesta, ¿eh? Y mira que les cuesta. Y para mí eso son buenas noticias. Porque esta historia me muestra que incluso personas tan desastrosas como yo, como esta gente que quería que cayese fuego del cielo y que iban por ahí buscando juzgar a ese que no nos sigue y a ese que... Incluso estas personas, fíjate, este Juan que quería que cayese fuego del cielo es el Juan que después escribió, ¿no? El Hijo del Hombre, que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Se convierte en el gran mensajero del amor. Ese que quería quemar vivos a los samaritanos. Y fijaos que cada lección que enseña aquí Jesús, cada buen ejemplo que tenemos de Jesús, es una respuesta al mal ejemplo de los discípulos. El ejemplo de Jesús sobre la humildad y el hacer grandes a los pequeños es la respuesta a los discípulos de Jesús creyéndose mejores que otros. La enseñanza de Jesús acerca de aceptar al otro que echaba demonios es una respuesta a esos que estaban intentando obstaculizar lo que Dios estaba haciendo a través de ese hombre, ¿no? Me encanta eso, porque el ejemplo de Jesús no está desvinculado de personas como yo, sino que está vinculado a personas imperfectas e incapaces, como aquellos discípulos y como nosotros. Así que yo, para terminar, como pecador que soy, os hablo a vosotros, pecadores que sois, de persona imperfecta a personas imperfectas, como las de esta historia. Creo que puedo hablaros a vosotros y hablarnos a nosotros mismos, ¿no? A nosotros que muchas veces pecamos de orgullo, este mensaje es para nosotros. A nosotros que a veces queremos estar por encima del otro. Que en lugar de recibir a la gente rechazada por otros, los rechazamos también y nos unimos a su rechazo. Que nos ofendemos con facilidad cuando nos rechazan a nosotros, claro. Y si rechazan a Jesús, en lugar de compadecernos de esas personas, nos ofendemos y queremos no sé lo qué. A nosotros que a veces hablamos como si tuviésemos más derechos delante de Dios o algo así. Para todos nosotros, con nuestro orgullo y con nuestro pecado, para todos nosotros hay esperanza. Porque somos como estos desastrosos discípulos de Jesús. E igual que a ellos, Jesús a nosotros también puede transformarnos. Tenemos la oportunidad de aprender del Maestro. La oportunidad de que Él nos cambie. De ser transformados por su ejemplo y por el poder de su Espíritu en nosotros. Tenemos la oportunidad de pedir perdón por cómo de mal hacemos las cosas y por cómo de diferentes somos nosotros al ejemplo de Jesús. Espero que Dios nos cambie. Y Señor, te quiero pedir que lo hagas. Te queremos pedir perdón por lo lejos que estamos de ser como tú eres. Perdón por cómo tantas veces nos creemos mejores que el otro, tantas veces queremos defendernos a nosotros mismos, por cómo tantas veces juzgamos incluso a nuestros hermanos y a cualquier persona porque
quizá no hace las cosas como las hacemos nosotros, porque quizá ve algunas cosas de forma diferente a como la veo yo. Te pedimos perdón porque muchas veces nos olvidamos de cuál era la misión. Y pensamos que la misión va de juzgar y no de buscar salvar. Te doy gracias porque a pesar de cómo somos, tú quisiste ir a Jerusalén y tú seguiste adelante. Gracias porque cuando yo te rechazaba, tú habías muerto por mí. Gracias porque viniste a buscarnos. Y te quiero pedir que nos transformes y que nos ayudes a ser más parecidos a ti, a seguir tu ejemplo, a valorar a quienes nadie valoran, a ser una comunidad que acepte a quienes nadie aceptan, que ame a las personas que no son amadas, que sigan tu ejemplo y que lo sigan hasta el final. Úsanos para extender tu amor por el mundo, para extender tus noticias, para que más personas puedan conocerte, puedan ver lo tremendo que eres, Jesús. Y te pido que en nosotros pueda verse al menos un poco de esa humildad que podemos siempre ver en ti. Cambia lo que tengas que cambiar y haznos como tú. En el nombre de Jesús, amén. Gracias al Señor por su palabra. Gracias, Rubén. Vamos a cantar una canción en la cual se resume algunas de las cosas que hemos dicho y sobre todo concerniente a la persona de Jesús, cómo es Él, quién es Él. Y por un lado sirve para despedir la emisión a todos aquellos que nos siguen por internet, pero también para dar paso a la segunda parte y luego entraremos en la parte final de la reunión. Así que nos ponemos de pie para cantar esta canción. La 24, Príncipe de Paz.
Y pasamos a una parte muy importante, entiendo yo, y es la presentación de Keira García Touriño. Qué preciosa, aquí delante. Sí, señor. Muy bien, y qué contentos estos papás. Como decía, es un momento importante para todos nosotros, sobre todo para Keira y para sus papás, para Josué y para Nidia. Han sido meses de mucha tensión, un embarazo llevado en un confinamiento, eso tiene tela marinera, ¿verdad? Y ahí intentando escapar de que nadie se acercara y hubiese problemas, así que gracias al Señor que estáis aquí y os tenemos y estamos gozosos de que estéis con nosotros en esta mañana, por vosotros, y también estamos gozosos por nosotros, dándole gracias al Señor. Cuando pensamos en los hijos, hay algunas frases que prácticamente todos los padres repetimos y decimos que para ellos queremos lo mejor, que no les falte de nada. Ese será el pensamiento de Josué y de Nidia. Y ese es un buen deseo, pero ese deseo está incompleto si falta lo que han venido a hacer en esta mañana Josué y Nidia. Porque lo mejor es ir al Señor para darle las gracias por su hija y pedir la bendición para ella. Ya lo han hecho a nivel particular, claro que sí, pero quieren que todos juntos elevemos también esa oración. Lo mejor es ir al Señor para pedir la sabiduría de su palabra a la hora de criarla, a la hora de criar a nuestros hijos. Lo mejor es enseñar el camino en que debe andar para que, aun cuando sea mayor, muy mayor, no se olvide de él. Y lo mejor es también tener a una iglesia que intercede por Keira y que intercede por cada uno de los niños que el Señor da a los hogares y quiere que la iglesia esté pendiente de ellos. Quiero aclarar que lo que estamos haciendo no es un acto que va a imprimir nada en la persona de Keira. No es un equivalente a un bautismo infantil. Queremos y oramos para que Keira llegue a ser una mujer de Dios, pero ese es un título que en su día le dará el Señor, cuando ella, por medio de la fe, reconozca la persona de Cristo Jesús. Y habiendo dicho esto, quiero compartir con estos nuevos papás, papás de estreno, que bueno eso, qué lejos nos queda a algunos, eso de papás, ya somos papás viejos. Pero quería compartir un elemento muy importante que tiene que estar presente en la familia. Y esto aparece en el libro de Hebreos, son 3 textos que voy a leer. Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. En el 8, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir aún pasada la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había mandado. Y por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Habéis escuchado que se ha repetido varias veces la misma expresión, por la fe. La fe es una respuesta individual a la palabra de Dios, al mensaje de Dios. Y también aparece directamente ligado, como acabamos de escuchar, a la vida de familia. Las consecuencias en la familia de Noé, en la familia de Abraham y Sara, o en la familia de Amram y Jocabed, los padres de Moisés. Y es que repercute la fe directamente en la familia, en los hijos. Y la presencia de la fe es tan importante que Dios mismo dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que cuando se habla de fe, a lo que se refiere a la Escritura es la necesidad de creer en Dios, de creer
y seguir la palabra de Dios, de creer en Él y de vivir por fe. Y en estos tres casos quiero destacar tres aspectos que tienen que estar presentes. Noé. En Noé vemos la perseverancia. Noé estuvo 120 años predicando un mensaje, 120 años granjeándose la burla, el menosprecio, porque él anunciaba algo que iba a ocurrir y que nunca había ocurrido, y aún por encima se pasó su vida, o muchos años de su vida, construyendo un arca, un barco inmenso. Así que en Noé vemos la perseverancia. Desde luego la perseverancia en el hogar es muy importante. La perseverancia del amor entre los padres. Qué felicidad para Keira tener unos padres que se aman. Y qué duro y qué traumático sería todo lo contrario, ¿verdad? La perseverancia en el amor de los padres, la perseverancia en la crianza. A sus horas come, creo, y duerme, y hay que respetárselas, y hay que perseverar, aunque sea a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana. Aquí no valen juegos ni trucos. Pide comer. Y el horario de la casa está en función de ella. Y cuando crezca, y cuando pase de estar en una actitud más pasiva a más dinámica y tenga sus obligaciones, pues hay que enseñarla a que tienen que perseverar. Pues no es menos con la fe. Perseverar a pesar de todas las circunstancias. Perseverar a pesar de la burla o el menosprecio, como en el caso de Noé. Perseverar también en las situaciones favorables, pero sobre todo en las desfavorables. Fue Job el que dijo aquello de cuando el Señor le quitó todo, incluso a sus hijos, Dios dio y Dios quitó, sea su nombre bendito. La fe obedece a pesar de lo que suceda. Hay personas que únicamente ven en Dios a alguien que les va a dar cosas que ellos quieren, cosas que ellos piensan que son buenas y ellos quieren. Y cuando no ocurre así, la pregunta que se hacen es, bueno, ¿dónde está Dios? Dios está en lo bueno y Dios está en lo malo que nos ocurre, porque Él es el que tiene el control. Y es que aquel Noé nos recuerda que la fe no es una emoción. En 120 años habría tiempo para quitarse la emoción y la ilusión de construir un arca. No depende de la emoción, no depende de la amistad con otras personas, no depende de los acontecimientos. La fe es un compromiso con Jesucristo y con su palabra. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? Así que en el primer caso, para nosotros, la perseverancia en la fe que se va a extender en todas las demás áreas de nuestra vida. Con Abraham y con Sara, creo que lo que está ahí es la vitalidad. La vitalidad. Todos esperando el llanto de Keira cuando nació. ¿Por qué? Porque el niño que rompe a llorar está diciendo, aquí estoy. Es una señal de vitalidad, de energía. Y eso es lo que trae Keira a este hogar. Trae fuerza y energía. Y pronto va a estar más tiempo despierta. Y pronto va a pasar de gatear a salir corriendo. Y los juegos llenan la casa. Y bueno, la vida se hace muy grande. Y con un gran disfrute. Y gracias al Señor por ello. No va a quedar como está ahora. Tiene que desarrollar esa vitalidad. Algunos quisieran que quedaran como está ahora. Pero no es posible. Hay una palabra que define la vida de Abraham y Sara y es, ellos mismos se consideraban peregrinos, extranjeros, peregrinos. La tierra en la que estaba no era la de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la meta de Abraham, los valores de Abraham eran diferentes a los de las demás personas porque tenían su fundamento en Dios y no eran iguales que aquellos que no creían en Dios. Tantos años Abraham estuvo enseñando a su hijo Isaac
acerca de por qué no hacían lo mismo que los demás, por qué hacían lo que hacían, por qué no era conveniente aquello, por qué no era, y por qué sí era adecuado lo otro. Ellos vivían en una tierra concreta, en un lugar concreto, cumplían con sus obligaciones, eran buenos ciudadanos, pero tenían la esperanza de una tierra mejor, de una ciudad mejor, de que después de la muerte hay un Dios que ha preparado lugar para los suyos. Y en el hogar de Abraham y Sara, esa vitalidad de la fe significa que estaba presente lo espiritual, lo trascendente, estaba presente lo eterno. Había confianza en las promesas que Dios les había dado. ¿Por qué pensáis que aquel Isaac, que ya era un joven, en el momento en que su padre va a sacrificarlo, no se revuelve? Porque el padre le había transmitido una fe, una confianza que no fue defraudada. Así que esperar en las promesas de Dios, que Él cumplirá su palabra en Josué, en Nidia, en Keira, en todos nosotros, eso es vitalidad de la fe. Y dice en ese mismo texto de Hebreos, ellos anhelan una patria mejor celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Dios no defraudará nunca a aquellos que quieren incorporar en sus vidas una vida de fe. Dios no defraudará a un hogar donde los papás, donde los padres anhelan, esperan y tienen confianza en las promesas de Dios. Dios no defrauda nunca, nunca. Así que merece la pena pasar por cualquier experiencia, aunque no la entendamos, sabiendo que el que está detrás de nuestras vidas conoce todo lo que nos está pasando y tiene para nosotros un mejor propósito. Y por delante siempre tiene lo mejor. La vitalidad de vuestra fe está en consonancia con esas promesas y un Dios que no defrauda. Y por último, los padres de Moisés, Amram y Jocabed, se destaca la valentía, ¿verdad? Para ser padres siempre ha habido que ser valientes, pero hoy hay que ser además muy valientes. Los desafíos de nuestra sociedad son enormes. Vivimos tiempos donde el Estado, la sociedad misma, se siente fuerte para querer desplazar a los padres, a la familia, de la crianza de los hijos. La frase que dijo la anterior ministra de Educación, los hijos no son de los padres, podemos ponerle todos los matices que queramos, pero es una declaración de intenciones. Las ideologías maniobran para imponerse en las escuelas y desde luego con planteamientos alejados a la palabra de Dios. Y podíamos seguir multiplicando escenarios. Pero los padres de Moisés, con un escenario tan dramático como que tener un hijo, en ese sentido Keira se hubiese salvado, pero tener un hijo varón significaba la muerte, porque era un edicto de Faraón. Pero los padres temieron más a Dios que a Faraón. Sabían que era más grande Dios que Faraón. Y por 3 meses, hasta que ya, claro, aquel niño ya tenía un vozarrón que cualquiera que pasaba lo escuchaba. Por 3 meses lo escondieron en su casa. Tuvieron valor. Y cuando contemplaron a su hijo, pensaron que su hijo podía ser el libertador que estaban esperando. Y lo fue. No todos los niños y niñas pueden convertirse en Moisés, pero sí, cada niño y cada niño, Dios puede obrar en ellas y en ellos para que sean sus colaboradores en la extensión del reino de Dios. Los padres ven a Keira y no sabemos qué podrá ser de su vida, pero vemos en ella que el Señor puede hacer a través de ella una obra grande. Y pedimos que así sea. Con Keira y con todos los niños. Que sea esta vuestra fe, una fe que persevera
una fe llena de vitalidad, llena de dinamismo, una fe valiente, como en el caso de los padres que hemos escuchado. Y una fe así solo es posible por la gracia de Dios. Así que oramos por ellos, oramos por Keira, oramos por todos los niños. Sois una bendición y es un gozo grande poder ver a las familias con sus hijos y a una iglesia que intercede por ellos, que les acoge y que persevera en el cuidado de ellos. Que el Señor os bendiga y os guarde. También a las familias, nos alegramos, los papás de Nidia, creo que su hermana, amigos. Hay un bisabuelo por aquí, la bisabuela está convaleciente de una caída. No sé si por el otro lado de la familia hay algún bisabuelo. También, bueno, pues lleva alegría más allá entonces. Voy a pedirle a Juan, ¿sí? Y vamos a tener un momento de oración por ellos. Gracias. Muy bien, pues oramos. Sí, Señor, queremos darte ahora muchas gracias porque reconociendo que tú eres el autor de la vida, Señor, de la vida física, también reconocemos que tú eres el autor de la vida espiritual, de la vida eterna. Y, Señor, estamos contentos por el nacimiento de Keira y la ponemos en tus manos para que, según tu voluntad, tú la obres en su vida para que pueda llegar a tener vida eterna. Eso sería señal de que te conoce a ti, Señor. Y queremos poner en tus manos no solo a Keira, sino a Josué, a Nidia y también a todos los niños, a todos los bebés que tenemos en la iglesia, a todos los chicos, a los jóvenes, porque, Señor, una vez que has dado la vida física, anhelamos que des también la vida espiritual. Y te pedimos que obres en el corazón de estos chicos, de todos ellos, Señor, para que llegado el momento lleguen a conocerte a ti. Así que pedimos tu bendición sobre Keira, sobre Josué, sobre Nidia, para que sigan, Señor, enseñándola en tus caminos, para que tú en su momento des su fruto, Señor, en la vida de Keira. En tu santo nombre. Amén. Pues oramos. Señor, tú que eres un Dios de misericordia, has tenido a bien dar esta bendición a Josué y a Nidia. Y te pido por ellos que les fortalezcas en todo, que les des, Señor, toda provisión que necesitan para la crianza de su hija. Y por Keira mismo, Señor, que tú la ayudes, que tú la bendigas, la guardas, la prosperes en todo, en el conocimiento también de ti. Y sabemos, Señor, que en ti todas las cosas vendrán para bien. Igualmente, como hemos dicho, por el resto, Señor, de los padres, de las madres, de las familias, Señor, que tú des fuerza, valentía, perseverancia a la hora de la crianza. Igualmente, te pedimos, Señor, que cada uno de estos chicos y chicas atesoren en su corazón las verdades que se le han ido enseñando y que en el momento que tú, Señor, así lo quieras, que en ellos puedan aflorar. Y, Señor, pedimos tu bendición sobre todos nosotros. Seguimos acordándonos de los enfermos para que tú estés con ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno.